Amigas y amigos, Fiesta con Piñata, ajuste de cuenta con la politiquería venezolana. Es mi libro que está a la venta a nivel mundial en Amazon. En el sistema Amazon, en la plataforma Amazon, usted puede comprar el libro donde quiera que se encuentre y, por supuesto, puede disfrutar de él tanto en su versión física como en su versión digital. Yo les agradezco muchísimo a todos los que se han unido a esta fiesta con piñata y por esa razón quería además compartir con ustedes los que hacen vida en este canal. Daniel Lara Farías presenta lo que ha sido la presentación de este libro, la primera presentación que hice en España, que fue en Barcelona el pasado 2 de diciembre. Es para mí muy interesante esta presentación, muy importante, muy emotiva. En principio porque es la primera que hacemos en España. Luego porque de verdad se desbordaron las expectativas con la asistencia y con la presencia de tanta gente querida que estuvo allí. Y tanta gente querida que me hizo llegar tantas cosas. He puesto muchas acá. Yo quisiera mostrar algunas de las cosas. Quiero saludar a Michelle, quien me hizo este maravilloso dibujito. Esta obra, porque Michelle Andrea se acercó con mucho cariño y me hizo este bellísimo regalo. Te agradezco mucho, Michelle, en Barcelona, por haberme hecho llegar esta maravilla. Que no se me caiga. Aquí, así. Ok, lo voy a poner aquí, al lado mío. Lo voy a poner, de ahora en adelante va a estar aquí. Junto al muñeco. ¿Qué te parece? Maravilloso. Tengo que agradecer también un regalo importante que ha sido el que me ha hecho otra seguidora que se acercó. Olvidé tu nombre, amiga, pero estoy seguro de que vas a ver esto, que es este ángel de la guarda que me hiciste llegar. Te agradezco mucho, porque que a uno lo acompañen con oraciones es lo más bonito que puede uno esperar de gente creyente, de cualquier credo, pero que me hagan llegar un ángel de la guarda, además con la oración, es para mí algo mucho más importante. Así que gracias a todos los que estuvieron allí. Vamos a ver si logro poner esto. Tengo que buscarle. Lo puedo poner aquí. Mira, lo podemos poner aquí con el. Mira. Sí se puede. Oye, no. A ver. Bueno, está complicado. Pero le voy a buscar un lugar. Probablemente van a estar atrás allí cuidándome con todos los regalitos que he recibido de tanta gente. Y bueno, que no es de Barcelona. Me lo dieron en Berlín. Me lo dio un amigo seguidor que vino desde Australia. Y es un boomerang. Y lo interesante es un boomerang. Y el boomerang dice: este vuelve, Chávez no. Qué maravilla de regalo, ¿no te parece? Chico, bañado en regalos, en amistad y en alegría, con todo lo que me han hecho llegar. Ahí está el angelito. Como ha sido algo tan alegre, además, para mí fue una alegría adicional el tener a Marcelo Croatto como presentador. Expreso político, abogado, conocedor de la historia de Venezuela, estudioso de la historia de Venezuela y una persona de cuya integridad no tengo ninguna duda y que demostró además su sentido de la amistad al permitirme el honor de contar con su presencia en esta presentación en Barcelona. Quería dejarles entonces a todos ustedes lo que ha sido el video de esta presentación. Y estoy seguro que con el resto de las presentaciones que haremos podremos hacer lo mismo. Voy a estar, por supuesto, estos días de diciembre ocupado en estas presentaciones. Quizás la frecuencia de fuera de orden no será la misma. Por lo menos por estos días las pastillas de memoria van a seguir por allí. Pero todas estas presentaciones, estas cosas especiales que hagamos por allí, las vamos a ir poniendo por aquí, porque yo creo que hay muchas cosas que hacer y muchas cosas que decir. Así que disfruten de lo que fue la presentación del libro en Barcelona, con las palabras de Marcelo Croatto, con las preguntas de la gente y por supuesto con la explicación de tantas cosas que seguramente a ustedes también les dará curiosidad. Fiesta con piñata, ajuste de cuenta con la politiquería venezolana. El que no se sienta no come torta. Después de leer el libro,
se van a dar cuenta que esto es absolutamente cierto. La historia se repite y los peores nos gobiernan. Yo sabía que nuestros políticos eran malos. Cada página que leía tenía que ir al baño a vomitar, del asco que da nuestra clase política, nuestra casta política. Los venezolanos nos desentendimos de la política. Nos acostumbramos que política era ir cada 5 años a votar, después era las elecciones de alcaldes, concejales, y nos acostumbramos a votar con más frecuencia, pero la política era solo eso. Y a los políticos les parecía fabuloso. Ellos ponían los candidatos que les interesaban y entonces íbamos a votar generalmente por el candidato de oposición porque estábamos hartos del gobierno. Ganaban los adecos, nah, esto no sirve, hay que votar por los copellanos. Entonces los copellanos no servían, vamos a votar por los adecos. Y en ese ping-pong fuimos destrozando el país. Y a los políticos les interesaba porque ellos lo único que querían era seguir con sus negocios turbios, sus negocios sucios, pero lo que menos les interesaba era Venezuela y los venezolanos. Un buen día la gente se hartó porque se dio cuenta que las cosas no estaban funcionando bien. Sobre todo llegó un miserable que le dijo, no te están dando tu parte del pastel. Y la gente lo escuchó. Oh, desgracia, pues le creyeron. Y llegamos al día, uno de los días más fatídicos de nuestra historia. Ese día en diciembre, cuando la gente lo eligió. No solamente las personas más ignorantes que se dejaron llevar, gente muy inteligente, gente de clase media. Tengo un amigo que considero una de las 4 personas más inteligentes que he conocido. Uno está aquí a mi lado, otro es un compañero mío de la universidad, los 2 son compañeros de la universidad, y uno de ellos dijo, Venezuela necesita un cambio, y Salas Romer no se lo va a dar. Digo, compadre, te vas a arrepentir del cambio, porque que cambia, pero te vas a arrepentir. Bueno, no tardó en arrepentirse. En el 2000 ya estaba, en el 99 ya estaba haciéndole oposición a Chávez. Digo, compadre, yo te lo dije. Pero la gente se dejó llevar porque sonaba muy bien el mensaje. Todos detestaban a los adecos y los copellanos y él dijo, hervirles la cabeza, freírles la cabeza y echarles ácido muriático, algo así dijo el insepulto. Y a la gente le encantó. Y el resultado fue el que ya tuvimos. Pero hay una frase muy cierta que dice Daniel en sus programas. Dice, no es que llegó el chavismo y todo se pudrió. Es que todo se pudrió y por eso llegó el chavismo. El chavismo es hija de la Cuarta República. Porque fue que todo fue empeorando cada día peor y el chavismo fue una consecuencia lamentable y lógica. Aprovechó. Sí. El libro tiene algunas historias muy reales y realmente horripilantes. Y otras que son absolutamente imaginarias. Y aquí hay algo que se me va a caer la cédula, pero los que sean de mi generación lo recordarán. Las fantasías animadas de ayer y hoy, las Merry Melodies, decían cualquier parecido con la realidad es pura y deliberadamente coincidencia. Bueno, es pura coincidencia. Ustedes se imaginan que, oye, se parece. Bueno, no sé, ustedes tienen mucha imaginación. Pero son casos imaginarios que son perfectamente creíbles porque representan la realidad, el perfil real, corrupto, delincuencial y psicopático y amoral de nuestros políticos. Palabra cierta. Sí. Es que hasta el libro se mareó de tanto asco. Increíble. Y digo que son inmorales, pues no son amorales, pues una moral es alguien que no conoce las normas morales y las viola sin saberlo. Pero ellos son inmorales, ellos saben lo que están haciendo, pero les importa muy poco. Y les digo inmorales no por la homosexualidad de muchos, porque hay unos cuantos relatos que hablan de las homosexualidades, porque eso es lo de menos. Hay homosexuales que son muy serios, muy respetables, muy trabajadores, muy honestos, que son un orgullo para cualquiera, y hay homosexuales que son absolutamente depravados y no solo en el sexo, sino en cualquier otra cosa. Bueno, esos políticos que van a ver ahí, algunos son absolutamente depravados en todo. La homosexualidad es casi una circunstancia casual. O sea, su inmoralidad es en todos los aspectos. Mi opinión personal como historiador, los gobiernos que han sido más importantes para Venezuela, que más han representado en la Cuarta República, y la Cuarta República viene desde la separación de la Gran Colombia en 1830, no como dicen los chavistas que es la Guanábana de Copellana desde el 58 en adelante. La Cuarta República viene desde Páez. Los gobiernos más importantes para Venezuela, por el legado que han tenido, a pesar de que son muchas cosas malas que se pueden decir de ellos,
Son 3 gobiernos militares, y da asco decirlo, pero Venezuela no sería la misma sin ellos. Antonio Guzmán Blanco, Juan Vicente Gómez y Marcos Pérez Jiménez. El ilustre americano, Antonio Guzmán Blanco, hizo muchísimas cosas por tratar de mejorar a Venezuela. Él quería que Caracas se pareciera a París. Pues, demasiada aspiración, pero bueno, hay que apuntar a grandes cosas. El solo hecho de que él haya decretado la instrucción pública obligatoria, no lograrlo, pero considerar que eso era importante, fue un paso enorme adelante. Para esas mismas fechas, también en Argentina, el profesor Domingo Faustino Sarmiento hizo exactamente lo mismo. Decretó la instrucción pública obligatoria. Pero Guzmán Blanco también desarrolló la iluminación para la ciudad de Caracas, empezó con algunos trenes, telégrafos, algo de teléfonos, implementó el bolívar como moneda única, detalles que fueron unificando a Venezuela y convirtiéndolo en un país de verdad, no en un terreno lleno de gente. Después llegó el benemérito Juan Vicente Gómez. ¿Qué hizo de bueno? Acabó con las montoneras, con las guerras civiles, creó un ejército profesional para Venezuela y quedó atrás el siglo XIX de guerras civiles permanentes. También construyó carreteras. Yo una vez dije esto y me dijeron, sí, claro, porque él le interesaba, porque las carreteras tenían que llegar a sus haciendas para que él sacase sus cosechas o su ganado. Yo, sí, es verdad, pero la carretera no solamente iba a su hacienda, pasaba por muchos sitios y todos los que estaban por ahí se beneficiaron. Empezó a comunicar a Venezuela. Y el tercer gobernante de importancia, Marcos Pérez Jiménez, y no es necesario hablar mucho de él porque todos recordamos la obra que hizo, sobre todo en Caracas uno pasa y dice, esto lo hizo Pérez Jiménez, esto. Bueno, lo planificó Pérez Jiménez aunque lo inauguraron después. ¿Qué tienen en común? Corruptos, dictadores y aborrecibles, pero hicieron algo por Venezuela. ¿Cuál es el problema? Que los que vinieron después fueron igualmente corruptos, pero no hicieron un cuerno por Venezuela. Ahí está el gran problema. Por eso es que la gente se obstinó y dijo, bueno, pero esta gente lo único que hacen es robar, pero no dejan nada. Tanto decir que no dejan nada no es exacto, porque sí, algunas cosas se hicieron, pero cuando se compara con las obras de otros, uno dice, bueno, el otro robó, pero por lo menos hizo, que es incorrecto, pero es el consuelo que uno le queda, porque todos los políticos que tenemos son ladrones. Entonces, si me vas a robar, aunque sea, hazme algo. Y es lamentable llegar a eso, debería ser sin robar, pero aunque sea, eran unos que hacían. Estos ni siquiera hacían. Entonces, los políticos mencionados en el libro y los que nos podemos imaginar de esos cuentos ficticios, bueno, eran estos corruptos que nada hacían. ¿Y qué lograron con esos 40 años de la Guanábana? Que la gente terminase por enamorarse de Chávez. Porque llegó un 4F, Chávez dijo, por ahora, y la gente se ilusionó y se enamoró de él y lo siguieron y lo apoyaron. De Chávez se sabía quién era. Él salió por el indulto que lamentablemente le dio el presidente más ególatra, egocéntrico, engreído que ha tenido Venezuela, junto con Guzmán Blanco. Rafael Caldera, más prepotente que él, quizás solo Guzmán Blanco. Lo liberó. ¿Qué hizo Chávez? Se fue a Cuba. Lo primero, se abrazó con Fidel y dijo una frase que yo nunca olvidé: acá se respiran aires bolivarianos. ¿Cómo se van a respirar aires bolivarianos en una de las peores dictaduras del continente? Reconociendo que Bolívar actuó como un dictador, pero era una circunstancia especial. Estábamos en guerra. Sin embargo, Bolívar trató de dejar algunas cosas para Venezuela y al final él dijo que hemos arado en el mar. Como dijo Miranda, bochinche, bochinche, esta gente no sabe hacer sino bochinche, pero llegar a alabar a Fidel Castro comparándolo con Bolívar ya nos decía qué mal iba a ir esta situación. Después Chávez regresó a Venezuela e hizo un acto en el Hotel Ávila de San Bernardino, en Caracas. Una reunión pro fondos del partido del MBR 200. La recuerdo muy bien, estuve ahí y se van a sorprender cuando les diga por qué. Chávez dijo: quiero agradecer al director de la ICIP por contribuir tanto a los fondos del partido, enviando tantos funcionarios. Y yo me quedé pensando y dije,
Se te olvidó agradecerle al director de inteligencia del ejército que pagó mi entrada para venir a ver qué decías. Puras estupideces. De verdad que estuve en unas cuantas reuniones y cada una más estúpida que la anterior. Pero llegó, le caló a la gente y nos hundió. Entonces, estaba muy claro quién era Chávez. Él nunca negó las cosas porque él, entre lo que decía y lo que hacía, sabíamos por dónde iba a ir. Pero la gente no quiso verlo. La gente quiso ilusionarse diciendo, no, en realidad él sí iba a respetar la democracia. Asesino serial, golpista, cobarde y ladrón, no iba a respetar nada. Entonces, por creerle y no prestar atención a lo que hacíamos, es que estamos aquí y no en casa, allá, al otro lado del charco, en Venezuela. La estamos pagando. Algunos lo hicieron y algunos no hicimos nada, sino que tratamos de impedirlo, pero nos pasaron por encima con la aplanadora. Que es uno de los grandes problemas de la democracia, lamentablemente. La mayoría del 51 mata a la minoría del 49 y la minoría no tuvimos derecho a nada, por más que tuvimos algunos éxitos políticos, no hubo forma de impedir todo lo que sucedió y aquí estamos. Y voy a cerrar con una frase icónica de un amigo mío en Argentina, el economista Javier Milei. ¡Viva la libertad, carajo! ¡Que viva! Qué amigo tuyo. Gracias, Marcelo. Ajá. Qué gentío, ¿no? Hubiésemos cobrado entradas. Quiero, ¿me escucha así? ¿Allá? Sí. Quiero agradecerle a todos por estar acá, por haberse acercado y por haber tenido la deferencia de esperarme un ratito, aunque no fue tanto. Había una tormenta de nieve espantosa como jamás había visto yo en la ICI. Y bueno, esa fue mi despedida. Quiero agradecerte, Marcelo, por estar acá. Marcelo es una de las personas a las cuales tuve que, hablar sin conocerlo personalmente. Pues Marcelo fue uno de los casos que nos tocó tratar junto a Neomar Hernández como preso político. Y pues sus abogados nos pidieron que habláramos del caso de él y lo tuvimos que tratar en su momento en RCR. Y luego de eso hemos hecho una gran amistad, luego de su libertad y luego de su exilio, que nos ha tocado, aunque tú saliste primero, ¿no? Que yo creo. Pero nos encontramos aquí, que es la cuestión. Hoy es 2 de diciembre, se están cumpliendo 70 años del fraude de Pérez Jiménez contra Jovito Villalba. Y se están cumpliendo 15 años de la victoria pírrica del 2007 sobre la reforma constitucional. Hoy yo he tenido un día bastante difícil, ha sido bien complicado todo el tema, llegar aquí me botaron la maleta, el vuelo salió tarde, etcétera, etcétera, pero venía por el camino pensando, y pero Chávez se murió. Entonces yo dije, la cosa está buena. Pero bueno, Fiesta con Piñata, amigos. Fiesta con Piñata es un libro que se empezó a escribir este mismo año. Yo diría que el libro se escribió como en 3 meses, a pesar de que ya había cosas adelantadas de proyectos anteriores que lamentablemente, no lamentablemente, sino que no materializaron y quedaron por allí, y entonces hay algunas cosas que terminaron montándose aquí. Quiero agradecerle también a las personas que hicieron posible esta reunión aquí, a mi amiga Eulalia y a mi amiga, está por allá también, y a nuestra querida amiga, creo que está lesionada, Belén, que lamentablemente se lesionó, y a la gente de esta librería, a Daniel Fermín, que se llama igual que el hijo de Claudio Fermín, pero no es hijo de Claudio Fermín, por si acaso. O sea, puedes decir que eres el no hijo de Claudio. El libro se empezó a escribir, y yo te escuchaba, Marcelo, cuando hablabas de Francisco de Miranda, porque el libro durante buena parte de su escritura iba a tener la palabra bochinche en el título. Porque creíamos que era lo lógico, ¿no? Porque en efecto de eso se trataba.
Sin embargo, cuando ya estábamos llegando casi al final de la escritura del libro, recordé una situación y fuimos llegando finalmente al título. Cuando en el año 2013, 2014, yo me declaré en guerra abierta contra Henry Ramos Alú, salieron de debajo de la tierra todos los enemigos habidos y por haber que ese señor tiene, que como tiene 150 años son muchísimos. Pero aparecían de la nada. O sea, de repente yo estaba en un autobús y aparecía alguien y decía, tú sabes que yo conozco al tipo, y me echaba un cuento. O me llamaban a través de personas, de amigos en común, o me llegaban... cambio de micrófono. Ahora sí. Ok. Me llegaban, me invitaban a un almuerzo y de repente, no, es que yo quería era presentarte a este señor porque él te tiene que contar una cosa. O me llegaban pruebas, o me llegaban testigos, pruebas que están debidamente canalizadas y testigos que han contado lo que han contado. Sin embargo, hubo una persona que no sé quién es y que no conozco personalmente, que me hizo llegar a través de mis redes sociales una foto. Y yo decidí que esa foto le daba nombre al libro. Y decidí también que la foto tenía que ser la portada del libro. Y hablándolo con, porque era lo que definía, sin duda alguna, hablándolo con Darwin Leal, que es el diseñador de la portada y que es un extraordinario diseñador, cuando él ve la foto, él se emociona, se le pusieron los ojos. Entonces él dijo, esta es la portada. Y él empezó a trabajar en la portada hasta que alguien, o sea, consulté el asunto y me dijeron, no puedes usar esa portada, no puedes usar esa foto. No puedes usar esa foto porque no tienes permiso ni del fotógrafo, no tienes permiso de la fuente, no tienes permiso de los que aparecen allí y te pueden tumbar el libro de la plataforma o te pueden comprometer el libro. Entonces, no, fue como complicado. Pero para eso son los diseñadores. Entonces el diseñador decidió recrear la foto. Por supuesto, como no se puede publicar, pero sí se puede enseñar. Yo traje la foto. Por eso había que estar aquí. Sí. ¿Qué ocurre? La foto es esta. Yo la voy a pasar para que la vean de cerca y para que se tomen una foto con ella y me la devuelven. En esta foto aparece un joven de pantalón blanco, delgado, junto a un señor de mediana edad, que podría doblarle la edad. Y están ambos en una fiesta donde, si vemos al fondo, solo se ven hombres. Sí. Y se están peleando por un palo de la piñata. ¿Qué tal? ¿Y quiénes son? ¿Por qué no lo entiendo? Bueno, voy a pasar una por aquí, voy a pasar otra por acá. Por favor, la van a pasar. Y la devuelvo. Y la devuelvo. Creo que hay más, de hecho. Hay unas más pequeñas. Vamos a irlas pasando. Bueno, ustedes pueden identificar a los personajes. Ya van a ver la foto. Entonces, ¿qué ocurre? El del pantalón blanco. ¿Qué estaban haciendo esas dos personas allí con peleándose por el palo de la piñata? No lo sé. Cualquier cosa es posible. No sé. ¿Qué tipo de fiesta era esa? No sé. Pero era una piñata. Pero era una piñata. Mi hermano, que habla poco pero feo, me dijo, bueno, tú puedes decir que esa era una fiesta puro palo,
por el palo de la piñata. Pero si ves hacia atrás te das cuenta de que solo hay hombres en la fiesta, etcétera, etcétera. Se puede especular muchas cosas. Esa foto, cuando yo le puse el título al libro, una de las personas que más, o sea, que soñaba con el libro y que me decía, ¿cómo se llama el libro? ¿Y cómo se llama el libro? Era Nitu Pérez Osuna. Estaba desesperada por saber, ¿pero cómo se llama el libro? Pues no me lo puedes mandar en PDF para yo verlo. Y entonces se llama Fiesta con Piñata. Y le mando la foto, esa foto se la mando. Nitu tuve, y lo hice a propósito, y dice, no le voy a contestar la llamada. Tuvo como 15 llamadas perdidas para preguntarme quién es. Bueno, ajá, yo sé quién es este, pero el otro quién es, no sé quién es el otro. Yo sé quién es el del pantalón blanco, es fácil determinarlo, pero el otro señor no sé quién es, de verdad. Exacto. Si alguien sabe quién es, se gana Si alguien sabe quién es, te gana un libro. por favor, deme los datos para ponerlo en el segundo libro. Pero en todo caso, ¿qué es lo que pasa con esto? Se puede hacer la revisión de la cuestión. Si ven bien la foto, se dan cuenta de que el joven de pantalón blanco se ve bastante joven, pero ya luce en su mano su anillo de graduación, lo que quiere decir que ya se había graduado. Podríamos estar hablando de un joven de unos 25 a 30 años. Y como estamos hablando de un señor que acaba de cumplir 82 años, esa foto fue hace 50 años o más. Por lo tanto, el señor con el que se está peleando el palo ya se había muerto, a menos que sea Rafael Poleo, que no creo porque no se parece. ¿Qué terminó ocurriendo entonces? Terminó ocurriendo que como no pudimos poner esa foto, nos inventamos esta portada, que es la que tiene el libro, y se llama Fiesta con Piñata porque era una cosa que venía a cuento. Ahora, está explicado perfectamente por qué Fiesta con Piñata. En el libro se habla y se explica el porqué, y se dice además todo lo demás, todo lo que se busca con la exposición de este libro. ¿Cuál es la cosa más importante que yo podría decir de este libro? Yo creo que hay una gran cantidad de gente en la política venezolana que ha pasado y se ha embadurnado y no queda nada de ellos. Solo una cosa buena, que estuvieron allí y se saben la historia y la pueden contar. Lo que pasa es que para contarla tiene que haber alguien que la escuche. Y muchas veces, por lo menos en mi caso particular, ya yo no tengo mucho estómago para estar escuchando a alguna gente. En estos días, hablando, por cierto, con uno de los narradores, por cierto, porque no, o sea, está con su nombre y apellido, que es Rafael Marín, mejor conocido como Ran Ran. En estos días se le ocurrió a mis productores, que son una gente muy malvada, se tienes que entrevistar a Rafael Marín, porque tenemos que hablar de Rafael Marín, y es una entrevista que se le hizo a él, una a Paulina Gamos, y no recuerdo quién más, para hablar del centenario de Carlos Andrés Pérez, que es este año, o que fue este año, pero casualmente este también es el año centenario de Alfarucero, cosa de la cual nadie se acuerda, ni siquiera los alfaristas. Y como él era alfarista, entonces lo entrevistamos. Y estaba hablando con él, entonces es una cosa muy difícil, porque Rafael es una persona con la cual yo nunca he tenido problemas personales. Pero se sentó con esta gente del régimen y está haciendo unas cosas y todas chismes. Entonces es como difícil, ¿no?, para mí mantener la compostura en una conversación. Entonces en determinado momento Rafael dice, tú con quien tienes que hablar es con Claudio Fermín, que es tu amigo y es mi amigo también, y has dicho cosas horribles de él. Yo te convino y te pido por favor que retires todo lo que has dicho. Yo no puedo, Rafael, no puedo retirar ni puedo hablar con Claudio. Pero Claudio tendría muchas cosas que contar. Paulina Gamos tiene muchas cosas que contar y lo contó en un libro de memorias muy bueno, por cierto. El doctor Canache Mata entiendo que acaba de escribir un libro, seguramente no lo he leído, pero seguramente dice cosas muy interesantes. El doctor Tejera París escribió creo que 3 o 4 tomos de memoria que son sumamente importantes para entender lo que fue la etapa que él vivió. El doctor Octavio Lepage tuvo una conversación creo que con Ramón Hernández que quedó plasmado en un libro. Hay un señor muy poco conocido, pero que estuvo dentro de estas cosas partidistas y de gobierno, que fue Pedro Mogna, que escribió sus memorias y lamentablemente de forma prematura murió. Américo Martínez escribió como 2 tomos de memoria, me las leí completas, todo es mentira. Impresionante la capacidad de mentir de ese pana. Pero una cosa impresionante. Yo decía, pero Dios mío, este hombre, ¿por qué miente tanto? Pero escriben. O
sea, cuentan. Hay otros que no pueden contar. Y como no pueden contar, si le cuentan algo a uno o a alguien, yo no puedo decir quién es, por una cuestión de honestidad básica. Y por esa razón hay tantos, tanta ficción, tantos nombres cambiados y tantas cosas que preferí, en vez de estar exponiendo gente que no era mi intención, era exponer los hechos, que creo que es más importante. ¿A dónde termina yendo todo esto? Todo esto termina yendo hacia un solo asunto, para no hacer esto más largo y poder conversar con cada uno y todo lo demás. En realidad nosotros ya, por cierto que alguien me lo preguntaba ayer, ¿no? En estos días me lo dijo, por cierto, sí, un nieto de Rómulo Betancourt. Me comentaba y me decía, mira, ya en Venezuela no existe esa Venezuela que recuerdan los que están fuera. Por lo tanto, les va a tocar a los que están fuera mantener el recuerdo de aquella Venezuela, porque ya en Venezuela eso no está. Y es una cosa básica, porque la gran mayoría de los que estamos aquí, ya cuando estábamos en Venezuela, ya extrañábamos esa Venezuela. Ya esa Venezuela no está, eso se fue, eso es caputo. Y de alguna manera yo creo que es importante contar algunas cosas. La necesidad del libro y de los otros 2 libros que vienen, y que va a ser uno por año, fue una exigencia que me hicieron la comunidad de venezolanos radicados en Israel cuando yo estuve en Israel, al salir de Venezuela, porque ellos tienen un concepto que es el hashbará. Para los hebreos, hashbará o hacer hashbará es esclarecer. Es decir, cuando alguien dice algo que es mentira del pueblo hebreo, del Estado de Israel, del Holocausto, de la historia de ese pueblo, ellos están obligados a esclarecerlo, a decir por qué eso es mentira y dar la explicación. Y recuerdo que uno de mis amigos me dijo, mira, es necesario hacer la hashbará de Venezuela. O sea, hay que contar qué es lo que pasó y qué es lo que está pasando y esclarecer todo esto. Y decir por qué llegamos a donde llegamos, por qué terminamos donde terminamos y por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo. Aunque otro tenga otra opinión, cada quien puede tener la suya. En todo caso, les digo que también, obviamente el nombre al final termina siendo algo que forma parte de nuestra idiosincrasia. Y quizás los que están ya fuera de Venezuela, los que estamos fuera de Venezuela, los que tienen hijos, los que tienen nietos, saben y se dan cuenta que en estos países donde estamos no es lo mismo o no se siente igual cuando se hace una fiesta con piñata. Eso o sea, te ven feo, te dicen, no es lo mismo. ¿Por qué? Cuando yo pregunté a mis suscriptores en Patreon y en mis redes sociales qué recordaban de las piñatas, los recuerdos positivos eran muy pocos. La gran mayoría de la gente las recuerda muy mal, ¿no? Porque teníamos que darle palo a mi muñeco favorito, no porque yo nunca agarraba caramelo, no porque me pegaron un palazo, no porque era horrible, porque a mí no me gustaba eso, etc. Y los que dicen que no, que se divertían muchísimo, esos eran los muchachos malos, los que agarraban los caramelos, la muchacha que agarraba la falda y metía, se agarraba todos los caramelos. Era así la cosa. Entonces es un mal recuerdo, o sea, la piñata es un mal recuerdo, lamentablemente, dentro de la cultura venezolana, pero la piñata existe, ¿no? Y la piñata, lamentablemente, nosotros hemos convertido a Venezuela en una piñata. Y digo nosotros para no excluirme del conjunto. Nosotros, lamentablemente, le seguimos dando palo a la piñata y seguimos convirtiendo a Venezuela, bueno, que es la imagen que más nos gusta, ¿no? Y la tenemos guindada y le damos palo para que caiga caramelo, y cae caramelo, y cae caramelo casi incesantemente, hasta que llegó un momento que dejó de caer caramelo. Y dejó de caer caramelo, y entonces ahora todo el mundo le tiene rabia a ese muñeco que es Venezuela. Yo espero que nos quitemos esa rabia y que cuando tengan el libro en sus manos y vean la portada, recuerden que la foto es esta. Y si alguien sabe quién es el hombre del palo, me lo avisan, ¿ok? Muchas gracias a todos por venir. Ahora nos tomamos la foto, las preguntas, claro. Bueno, vamos a responder algunas preguntas para quien las tenga y trataremos. A ver,
Adelante. Son gratis las preguntas. ¿En qué trabajo en eso? Yo soy venezolana, vivo en Venezuela, trabajo en Venezuela. Mi médico psiquiatra de adulto y infantil juvenil. Mi hijo tiene hacerlo, bueno, pana tuyo, ¿ok? Yo la verdad que jamás se durmió tu programa. Porque como psiquiatra, yo a mis pacientes, para que mejoren en una Venezuela terrorífica, les digo, ni me lean, ni me vean, ni me oigan. Porque si ustedes me pudieran hacer ese cambio, perfecto, pero generalmente me va a crear más ansiedad. Yo trato, en lo posible, que mi paciente no verlo semanalmente, sino que el paciente mejore. Y como yo siempre le he dicho a ellos, y a veces cuando regresan me dicen, doctora, tenía razón. Tengo tiempo que lo veo y tengo, usted decía, sé que los niños pueden emitir de distracción. Y esa técnica, bueno, ese es mi trabajo. A lo mejor otros colegas lo darán así. Pero me levanté las manos porque no sé si, probablemente lo deben saber, deben ser un periodista. Recientemente y lamentablemente, como siempre, como comentaba acá el doctor, sucedió un suceso, disculpe la redundancia, sobre un colega, amigo, con quien he trabajado asiduamente con pacientes farmacodependientes, y a lo mejor te lo habrán oído, sobre el caso del chino. ¿Okay? El chino Miranda, que fue hospitalizado en una clínica de larga estancia llamada Tía Panchita, de la cual yo trabajé, fui suplente, y me consta que era una clínica bien, tranquila, que se ha deteriorado todo este sistema. Sí, tenían que hacer cerrado con medicamentos, insumos, de personal, etc. En este caso, el chico con mucho, no lo dice, a mí me entró, porque yo digo, tú no me regalas nada. No, es que yo lo conozco, yo conozco Victorio, yo trabajo con Victorio. Recientemente hace una semana le pregunté por un paciente que quería hospitalizar por un intento suicida, para que lo sepan, en Venezuela no se hospitaliza hoy día, hospitalizan el suicidio. Se mandan a su casa. Se mandan a regla, normativa, inteligencia y hospitalización sí o sí. Este chico, cuando lo veo yo en pantalla, la foto que me mandaron de tweet de una persona, que la verdad, no sé si será persona, definitivamente, aparece reseñado del 6CPC donde dice, no es médico, no aparece ni la cédula, o sea, lo grave. Si Victorio, claro que es médico psiquiatra egresado de la Universidad Central de Venezuela, en un posgrado universitario en el Hospital del IDES de Caracas, y a su vez hizo su especialidad en farmacodependencia en ese mismo hospital. Y actualmente es adscrito a la Unidad Nacional de Psiquiatría de los Chocos. Y tristemente, yo digo, bueno, por si acaso no sabía, realmente a mí me ha impactado porque lo que ustedes decían es cierto. En Venezuela, tristemente, yo hace años, yo hice mi análisis con Chávez. Simplemente es un trastorno de ese momento, y es un trastorno de personalidad antisocial. Y los trastornos de personalidad jamás ni nunca irán a una consulta. Ellos proyectan, como lo hizo el siempre. Y como es todo el grupo de ellos, lamentablemente. Pero te felicito por esto que tú estás haciendo. Yo estoy haciendo y tratando de escribir un libro particular, sino más bien desde la personalidad, digamos, de una vejez inteligente. Y eso es importante. Escribir no queda, siempre hay otra manera. Muchas gracias. Muchas gracias. Quería decir algo. Yo tenía, ya desde el momento que estaba en Venezuela, se empezó a presentar de forma cada vez más frecuente en la emisora, en la radio, con muchísimas frecuencias, pero yo creo que en el último año que yo estuve en Venezuela era por lo menos una vez por semana que aparecían enfermos psiquiátricos. Y uno se daba cuenta, era de, o sea, porque llegaban a hablar, yo siempre hablaba con ellos porque Neomar no le daba como cosas, después de algún atentado, alguna cuestión, sobre todo después del batazo. No, ya sabes, que lo oiga. Y se daban casos, se dio un caso terrible. De hecho, hay uno narrado en el libro, ¿no? De una señora, y es un caso real, ¿no?
Y en efecto, yo recuerdo, hay un caso muy particular de un joven que me escribía de forma frenética por mis redes sociales, diciéndome que él tenía un plan, que él tenía una cosa, y yo estaba, o sea, me daba la señal. Y yo le escribí, yo le respondí, le dije, mira, tú tienes familia, sí, hazle caso a tu familia, ¿qué tratamiento tomas tú? Y el muchacho no me escribió más como hasta dentro, como 2 meses después, que me volvió a escribir y me mandó una foto de él con el uniforme que usan cuando los tienen en internato, que él me dijo que ya se sentía mejor, todo aquello, etcétera, etcétera. O sea, esas son cosas que uno ha visto, ¿no? O sea, el tema psiquiátrico en Venezuela, yo la felicito porque usted es una heroína sin capa. Gracias. Había... Ajá. Por allá. A ver. Hola. Hola. Mira, Miro. me voy a confesar. Confiésate. Ok, aquí delante de todo el mundo. Yo voté por Chávez. Ah, ¿Ok? Bueno, no importa. Curadísima. se Curadísima. murió, no vuelve. Tan curada que cuando la marcha del 11 de abril, yo estuve en Chuao gritándole a la gente para que fuéramos todos para Miraflores. Estaba muy neurótica, ¿ok? Lo tengo claro, no veía lo obvio. Yo soy docente, ejercí en Venezuela 35 años. Escribí 4 libros para enseñar a mis hijas a leer y escribir. Tengo otros sin publicar, para enseñar a dibujar, a redactar y tal. Y amo lo que hacen con Neomar. Ustedes son unos chamos que amo y me han acompañado 4 años desde que llegué aquí. Yo decía que primero muerta que bañada en sangre no salía de ver. Por todo lo que yo he sembrado y quería seguir sembrando. Visitar a mi hijo con un trastorno de ansiedad y con depresión profunda, pesando 20 kilos menos de lo que peso aquí. Y todo el mundo de mi familia y mis amigos están asombrados de que yo esté aquí, pesando 20 kilos más. Y esté bien haciendo lo que hago, esté contenta, ejerciendo como psicoterapeuta ahora. Y te agradezco porque esto es muy pedagógico. Esto es muy pedagógico y lo dicen permanentemente, el que no conoce su historia está condenado a repetirla. Sí. Los niños necesitan conocer la historia real de Venezuela. Yo lo hice cuando el paro, con un libro de María Antonieta Angarita de Hernández, que es un libro que se llama Mi General Permiso para Contar esta Historia, que es un morrocoy que cuenta la historia de Venezuela, desde que llega Cristóbal Colón hasta que muere Simón Bolívar. Y yo se la conté a mis alumnos de primer grado cuando el paro. Hice mapas mentales y le enseñé a mis alumnos lo que yo podía porque me tuve que poner a aprender historia con Francisco Herrera Luque. Y amo lo que hace este libro, lo quiero así como un brownie con helado de chocolate. Y por favor, difunde esto. Y si pudieran hacer algún libro para niños, donde explicaras de verdad la historia de Venezuela, porque es muy importante, es ahí donde más tenemos que sembrar. Acuérdate además que el sistema no contempla alfabetizarnos emocionalmente. Yo lo hacía en mi aula encubierta con mis alumnos, ¿ok? Les enseñaba, porque ¿para qué les sirve saber dónde está Plutón si no saben qué hacer con su rabia, con su miedo? Sí, sí. ¿Ok? Cuando yo lo que quería era que, o morirme cuando me sentía tan mal, o quería que me recluyeran en un lugar, pero mi esposo y mi hijo les dio miedo recluirme en Venezuela. Y aquí estoy bien como estoy. Y me acompañan todos los días ustedes. Igual. Y aquí te traje algo que estoy haciendo con mis manos, porque le estoy haciendo propaganda a Los Ángeles que me ayudaron tanto y los estoy regalando. Y te traje un ángel de la guarda, que lo hice todo yo. Y te voy a dar uno también a Marcelo Crobato, porque él es un guerrero de la luz. Y nos está dando ejemplo de que sí se puede. Creo que va él, y después viene ella, ella, y por allá. Y yo tengo anotado. Hola Daniel, un placer conocerte. Mira, te voy a hacer una pregunta y me gusta cuando tú te respondes de manera tan enérgica.
¿tú qué propones? Esa pregunta siempre te la hacen en tu programa y es una pregunta que yo hasta un momento la tomé como chocante, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando me preguntaban, cuando yo hacía mis aseveraciones, yo no sabía qué responder. ¿Qué propongo yo? Y el proponer era ir a Miraflores, devolverme a Venezuela, ya 7 años en diáspora, ¿no? Por cierto. Y yo decía, no, es que no es factible. Para mi vida no es factible. Ahora bien, escuchando tus programas junto a Neomar y también Mingo, muy interesante, están haciendo algo que ahora yo asumo y respondo cuando me preguntan qué yo propongo. Y yo propongo hacer pensar a la gente. ¿Por qué? Porque hacer pensar a la gente, analizar, reflexionar, es la adrenalina contra la corriente de vivir dormidos y resignados al caos. Yo te felicito porque tu propuesta es hacer pensar a la gente. Tuya, de Neomar y de Mingo. Mis felicitaciones y un abrazo. Normalmente es una pregunta para hacer pero yo he llegado a la conclusión de que después de yo tener, voy a cumplir 10 años Junto a Neomar, haciendo el programa de radio, que se dice fácil, son 10 años. Yo creo que después de tener 10 años ininterrumpidos haciendo el programa de radio, quien me pregunte qué propongo, tienes 10 años el programa para escuchar, están todos en YouTube. Y fiesta completa. Ajá, adelante. Daniel, tuve una familia bastante conservadora en cuanto a la política y muchísimo gusto en conocerte. Yo creo que hemos tenido más, de hecho creo que le hiciste una dedicatoria que dijo en su cumpleaños hace poco. Correcto. Exacto. Yo resumo mucho, admirándote muchísimo, admirándote a Omar muchísimo, al señor Marcelo, admirándolo muchísimo también, siguiéndolo. Yo simplemente te pregunto una cosa más light, porque ya en lo que es en política y en lo que es planteamiento en Venezuela y a nivel mundial, y siguiéndolo muchísimo y leyendo muchísimo de cosas que ustedes mismos han indicado, el libro de la vida, el libro animado, no me acuerdo cuál es el otro. La historieta de Venezuela. Esa misma. Pero él está, y la pregunta es ahora, pregúntate, qué bueno que se va a volver aparte de lo que tú tienes en Patreon, de libros de los chimbos, vas a volver a hacer la escuela de la vida chimbrica, que siempre vuelve a partir. Porque pública. Ese es un regalo de cumpleaños, casi que el regalo de Navidad casi que por mi hijo. Es correcto. Empieza la semana de arriba otra vez. Muchísimas gracias. A ti. Hola Daniel, bueno, tú me despiertas todas las mañanas. Todas las mañanas. Y yo le digo a mi marido, pero otra vez el Goldo. Es más, se llama mi Goldo. Y yo le digo, Dios mío, el Goldo me tiene loca. O sea, ¿por qué lo quieres tanto? Mira, tu libro ya se lo comió. Dice, bueno, pero es que me dejó con ganas de saber más cosas. Él no está aquí, no, él no está aquí ahorita. Pero tiene que mantenerse. Además de eso, si hay una Venezuela que existe, lo que uno le cuenta a los más jóvenes, lo que uno le cuenta a los niños, esa Venezuela que una Venezuela feliz. La que no existe es la Venezuela de Chávez, porque esa siempre fue mentira. Porque se murió. Claro, se murió. Hola, Daniel. Hola. Mi nombre es Kenny Barraez, barquisimetano, con mi esposa por acá y mis hijos por allá. Bueno, yo no te odio, Daniel, te aprecio más bien. Mira, Daniel, viendo esta máquina de escribir, Olivetti, bueno, que todos escribimos con una maquinita de esa, ¿verdad? Es decir, es algo cierto, es el pasado, pero es el presente, está acá. Mira, yo soy médico, trabajo en Pineda de Mar, que está a 52 kilómetros de acá, y alguna vez hice una maestría en medicina basada en evidencia. Es decir, que todo tenía que estar basado en evidencia de estudio de investigación.
Es decir, todo, y después llegaron los metaanálisis, etc. Ahora, una de las cosas de las que me he dedicado es a tener una evidencia y lo cierto de lo que estamos escuchando, de lo que estamos viendo. Yo te felicito porque de verdad que yo creí que sabía política, pero de verdad soy un ignorante, súper ignorante en la política. Y he aprendido muchísimo de ti. A veces mi hijo o mi esposa me dice, vamos a comer, vamos a poner a Daniel, pero no importa. Pero escucha, es el momento que tengo y lo aprovecho y lo hago. Entonces yo creo que a lo que tiene la verdadera evidencia debemos serle fiel, siempre. Siempre. Es decir, te felicito porque todo lo que está allí tiene que estar soportado. Y eso es lo que debemos tener nosotros los venezolanos, un soporte de lo que hacemos. Cuando digo, cuando yo me refiero a tal tema, debo tener los pelos en la mano, como decimos allá, ¿verdad? Los pelos en la mano y la evidencia. Entonces te felicito realmente, tengo muchos años viéndote, escuchándote. A veces si no te veo te escucho, pero te estoy escuchando y estoy haciendo otra cosa. Mira, wow, Adriana, mira lo que dijo Daniel. Wow, y Adriana, no me bueno, en fin. Mira, ya listo. Bueno, la pregunta es la siguiente. ¿Cómo estás cuidando a Neomar? Porque Neomar está allá. Sí, ¿Me entiendes? Vale. Sí, por favor. Sencillo, tan sencillo. Yo creo que Neomar está haciendo lo mejor que sabe hacer. Y decidió hacerlo en Venezuela y seguirlo haciendo allá. Mientras se sienta bien, pues él me acompañó en esta decisión que yo tomé, que fue 5 o 6 personas que sabía que yo iba a Venezuela y no volvía. Así que él me acompañó a mí en la decisión de irme, yo lo acompañé en la decisión de quedarme. Y por supuesto los riesgos son los amigos. Sí. Bueno, los riesgos son los que por las calles de Madrid es contrasentido. Y como en Berlín o como en Leipzig, o sea que el que es perseguido no deja de ser perseguido. Buenas noches, Daniel. Mi nombre es Ada Rafali. Si la amiga amanece contigo, yo me desvelo en la madrugada. No puedo dormir. Pongo YouTube y bueno, y te oigo siempre. Ahora, bueno, pero no es por ti, es por todas las cosas y la angustia que todos pasamos. Yo te quiero hacer una pregunta. Habida cuenta que, de acuerdo a tu perspectiva, que además es cierto, absolutamente es cierto, la mayoría de los líderes, entre comillas, que están en los partidos políticos, que son falsarios y buenos para malos para todo y buenos para nada. Siendo tú un gran internacionalista y te respeto, y debías dedicarte a eso porque tu memoria es prodigiosa y tus conocimientos históricos trascienden a toda la parte global. Y eso es lo que en este momento está señalando la brújula. De acuerdo a tu perspectiva o prospección, ¿existe en Venezuela actualmente algún liderazgo con fortaleza que pueda asumir la salida del régimen? ¿O es que tú crees que dependemos del ajedrez global, de que somos una pieza donde nos mueve todos los actores que estás mandando en el mundo? Esa es mi pregunta. Y gracias por madrugar siempre contigo. Eres muy inteligente y tú me vas a contestar. Tenemos una situación global que sinceramente no sabemos para dónde va. Yo entiendo que aquí en España hay una forma de ver las cosas que yo me doy cuenta, porque vengo mucho acá, que es muy distinta a la forma como se ven las cosas en Alemania. Yo estoy implicado en la paranoia alemana, porque en este momento los alemanes están, bueno, metidos en la paranoia del general invierno, ¿no?
O sea, llegó el invierno, nos va a bombardear Putin en cualquier momento, aquí ese tipo va a salir por debajo del Albayal, hoy hubo una tormenta de nieve, y había gente diciendo, no, por culpa de Putin, o sea, como si Putin nos mandó la nieve, ese tipo de cosas, sí. Entonces, ¿qué termina ocurriendo? A ver, aquí, aló, este se escucha menos. ¿Está prendido? ¿Aló? Ok. Tú sabes que yo tuve la última, no voy a decir la última esperanza, pero el último momento en que yo vi a alguien y dije, este es el que debería organizar los restos de lo que va quedando, ¿no? Cuando me enteré, porque fue Marcelo quien me lo dijo, que había muerto prematuramente, que era mi amigo Vasco da Costa. Yo dije, bestia, esto es terrible. Porque Vasco da Costa, desde mi punto de vista, por su formación, por sus convicciones, por una visión casi religiosa de lo que era el tema político, etcétera, había estado muy cerca de todos esos, sobre todo los más jóvenes, que estuvieron dentro del asunto de la resistencia y tratando de hacer algo distinto, y esta gente que entonces que dice que es de la derecha, más para la derecha, para allá, que a la derecha lo que tienen es una pared. Eso, a pesar de que no comulgo en buena parte con lo que pueda pensar, yo dije, yo creo que después de todo lo que le ha pasado a Vasco, después de todo lo que Vasco ha vivido, y habiéndose ganado el respeto de tanta gente, y habiéndose ganado además el odio de todos los politiqueros, yo creo que Vasco podría aglutinar a todos esos que andan por allí regados, sobre todo por el mundo. Yo hablé eso con Vasco cuando estaba recién salido, no directamente, le dije, ¿tú tienes previsto salir en algún momento para que hablemos y tal? Porque me gustaría preguntarte unas cosas y no se pudo. Vasco murió, lamentablemente. Pero uno no lo sabe todo, ¿no? De repente hay algo por allí. Las cosas ocurren cuando ocurren. No sabemos qué está pasando realmente en China. No sabemos qué está pasando realmente en Irán. Yo recibí hace 3 o 4 días un reporte de uno de estos centros de estratégicos israelíes donde ellos dicen que lo que está pasando en Irán es mucho más grave, que hay unas cosas que están ocurriendo muy graves con minorías étnicas y con los kurdos, etcétera, que hay un riesgo bastante grande de que haya un conflicto que escale, que hay que estar muy pendiente. De repente es verdad, de repente es mentira, no sabemos, de repente Putin se vuelve loco un día, nos lanzó la bomba, se acabó este peo y ya. No sé, sinceramente no sé. Hola Daniel, buenas noches. Gracias por estar aquí. Mi pregunta va a ser muy corta. Primero que nada, quiero agradecerte porque has estado conmigo aquí en los momentos más difíciles, que han sido muchos. Te escucho todas las mañanas cuando voy al trabajo y bueno, las veces que he estado desempleado te escucho también igual todas las mañanas. Gracias. Muy breve. Daniel, he visto en tus programas que te preocupas mucho por la educación venezolana y por las relaciones internacionales del país. En una Venezuela políticamente sana, Daniel Lara Farías estaría dispuesto a asumir el Ministerio de Educación o la Cancillería de la República. Mira, yo una vez pensé, yo me dediqué cerca de 10 años a la docencia en el sector aeronáutico, que era donde yo más trabajé antes de entrar a los medios. Y si yo pudiera, en algún momento, la vida lo lleva a uno, yo volvería a la docencia. Más que a un cargo de ese tipo que en realidad no tengo alergia. Yo nunca soñé con esos cargos, sinceramente. Ayer lo hablaba con Neomar, por cierto, en el programa que va a salir el domingo, porque el gran cuento de... Eso fue una historia que contó Ramos Alú en una entrevista que le hicieron, según la cual el origen de mi molestia con él era que yo había querido ser concejal y él no me había dejado. Y yo dije, ¿cuándo sería eso? En mi vida he querido ser concejal. Y la demostración de eso es que no es que yo desprecie ser concejal o ser cualquier, es que todos esos cargos pasan por un requisito que yo no lo voy a cumplir jamás, que es ser candidato.
poner mi cara en un pendón. Anda abrazando viejitas. Decirle a la gente, dándome la de simpático. Dándole la mano a unos bichos que yo no les quiero dar la mano. O sea, y sonriéndole a la gente cuando uno está fastidiado de estar. Yo vi eso en campaña. Yo vi a gente, y hay gente muy buena como candidato. Yo creo que el mejor candidato que yo he visto en mi vida, que es el tipo que es una lacra, es una basura, es uno de los peores tipos que yo conocí en mi vida, es José Manuel Olivares. José Manuel Olivares es, en realidad, un gran fracaso de Arquímedes Rivero. Si lo hubiese descubierto Arquímedes Rivero, en vez de descubrirlo Manuel Rosales, el tipo es el sustituto de Víctor Cámara. Tanto es así que Víctor Cámara se acaba de lanzar alcalde en el Doral el año pasado. ¿Por qué? Porque los tipos, sí, porque tienes que actuar. Y yo no sirvo para esa vaina. Mira, la última. Tenemos que firmar. No tenemos que firmar. La última. Adelante. ¿Lo pagó? Esto es más que una pregunta, es un comentario. Yo pensé que te ibas a responder a la pregunta de que si tenemos líderes o no, con un rotundo no. O sea, no hay nada, es un desierto de líderes. Y porque este libro es sobre nuestros líderes, o sea, de qué hacían nuestros liderazgos. Y en algún punto de la historia siempre llegan estos puntos en el que uno ve claramente el fracaso de los líderes. Los líderes de la generación del 28 nacieron en el gomecismo, con la realidad de que todo esto es un desastre y es una monstruosidad. Los líderes que vamos a tener un futuro están o jugando play ahorita o tienen 16 años, pero ahorita en el momento no hay. Esa es la realidad más fatal, pero la más emocionante que tenemos ahorita. Y la única manera de llegar a las propuestas, a qué propones tú, es con la verdad, y por eso te quiero felicitar por ese libro. Buscar la verdad. Mira, es que en realidad yo estoy completamente seguro que esos muchachos del 28 no tenían ni idea de lo que yo estaba diciendo. Ellos no tenían ni idea de lo que iba a tener. Yo estudié la reina de carnaval, se fueron para Panteón, se tiraron los discursos, cuando caminaron la gente lo estaba perdiendo, que es el cuento que está hoy. Como decía, el tipo, lo que cuenta Jovito es que después que ellos salen, que él sale del Panteón Nacional y vienen caminando, la gente los estaba aplaudiendo. ¿Y qué le pasó a Jovito? Y fue una sorpresa para ellos. ¿Y qué le pasó a Jovito? Jovito tuvo 5 años preso. Jovito no lo sacaron hasta que se murió Gómez. Entonces eso es difícil, ¿verdad? O sea, es muy difícil que uno sepa que estamos viviendo un momento, si estamos viviendo o no un momento histórico. Es muy difícil que uno sepa, este tipo va a echar una vaina un día. Pero yo creo que nosotros en realidad estamos dando vuelta en el mismo círculo. Nosotros no hemos roto nuestra dependencia del gran pacto que hizo la sociedad civil con los hombres de armas, tan temprano como cuando vieron el caos, ¿no? Y de hecho ese es el tercer libro, ¿no? Que es el de cómo terminamos nosotros hoy dando vueltas alrededor del mismo tema de que nosotros necesitamos un tipo de arma que nos proteja. Y cuando tú escuchas a los que dicen que son los más diferentes dentro de esa oposición, el llamado que ellos hacen es que los militares se pongan del lado correcto de la historia. Y eso no fue lo mismo que le dijeron en la concierta Páez. O sea, ya para acá estamos en este pedo. Entonces, estamos dando vueltas en lo mismo. Entonces, del 30 al 99, al 1908, al 45, al 58, al 89, al 92, al 98, al 2002 y así vamos a darle. Entonces, bueno, hay que romper con eso. Yo espero que rompamos con eso. Gracias a todos. Se lo repite, Lara Farías, Chávez se murió y no vuelve. No te deprimas, siente alegría, escucha bien lo que te estoy diciendo. Te lo repite, Lara Farías, Chávez está en el infierno.